Buenas noches, les habla la pastora Gloria de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Como siempre les digo, es un privilegio servirle al Señor de todo corazón. Hoy vamos a trabajar, ¿estás amargado o estás aliviado? Hemos venido trabajando todo lo que es el perdón y para llegar a lo que estamos trabajando, la amargura, vimos los tipos de ira que hay. Sí, la ira agresiva, la ira firme, las causas de la ira, las consecuencias de la ira, cómo manejar la ira en diferentes aspectos, de dónde se origina la ira, y decíamos que eran emociones fuertes de disgustos ocasionadas por una frustración o impotencia. Entonces hemos aprendido todo esto para llegar a este punto. Entonces a veces nosotros decimos, oye, estoy amargado, es un dicho que decimos, pero si se contextualizara esa palabra verdaderamente no la diríamos, porque trae muchas cosas que hoy vamos a trabajar. Vamos a darle gracias a Dios por la noche del día de hoy y vamos a decirle al Señor que nos revele en su palabra y en esta enseñanza todo lo que Él quiere que cambiemos para que seamos hombres nuevos para este nuevo mundo que tanto necesita de evangelización y de la palabra del Señor. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, Padre poderoso, te alabamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias por un nuevo día, Señor, por este momento que estamos compartiendo, Señor, con las personas que miran en diferido o en directo, Padre poderoso, esta enseñanza, Señor, basada en tu palabra, Santo del cielo. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas el primer invitado a esta reunión, Papito Dios, y que tú seas el ángel que acampa sobre cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú dando iluminación y revelación a la palabra, Señor, que vamos a trabajar y a la enseñanza que vamos a dar. Papito Dios, nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Bueno, entonces estábamos dando ya la introducción de lo que hemos trabajado para llegar a este punto. Cada uno miraba qué tipo de ira tenía, si tenía la ira firme, la ira agresiva o la ira pasiva. Y decíamos que si era mala o buena la ira, y decíamos que la ira firme, que es la mejor de todas, que es cuando se habla y se dicen las cosas, da resultados positivos. Que la ira agresiva nos lleva y desencadena cosas terribles, hasta ocasiones la muerte en problemas intrafamiliares, como lo vemos cada día en los noticieros y en todo lugar. Y vemos la ira agresiva, que es la que levanta mano, tanto física como psicológica, la que maltrata, la que pega, la que abusa. Y esto nos lleva a todo esto. Entonces nos vamos a preguntar el día de hoy, ¿estoy amargado o estoy aliviado? El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón limpio y Él nos ama tal y como somos. Por eso, como siempre lo decimos, nos dio ese regalo tan hermoso, que es la salvación, y allá crucificamos los pecados y hablamos de la cita bíblica que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, pero para que el Señor viva en mí, pues tenemos que tener una habitación limpia, limpiar ese corazoncito de todo lo que tenemos y de todo lo que hemos trabajado. Vamos a la cita bíblica de Hebreos 12, 14, 15, y como siempre la vamos a leer al final para entenderla mucho más. Entonces, dice así la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que va brotando alguna raíz de amargura o os estorbe, y por ella muchos sean los contaminados. Entonces, de eso vamos a hablar, de esa raíz de amargura, las causas, las consecuencias y cómo ayudar a mejorar esa raíz de amargura. Todo lo que estamos enseñando sabemos que es basado en el perdón. Sabemos que todo lo que estamos trabajando, si nosotros no perdonamos, vamos a tener va a desencadenar en toda esa serie de cosas, en la ira, en la amargura y en muchas cosas más. Entonces, el concepto de amargura es un concepto de tormento, dolor, tristeza, falta de paz, desasosiego, el desánimo, la desesperanza, la falta de amor. Todas esas cosas nos llevan van de la mano con la hostilidad, que lo hablábamos, con el rencor, con el resentimiento. Entonces mire que todos estos momentos que tenemos tristeza, desasosiego, sufrimiento, siempre van de la mano con otra cosa. Como lo veíamos anteriormente, la hostilidad, el rencor
Y el resentimiento es un veneno que nosotros guardamos dentro del corazón. Y ese veneno perjudica todo, todas las áreas, el área física, el área espiritual y todas las áreas de nuestro cuerpo. Entonces, todos los sistemas y todos se ven afectados. ¿Por qué? Porque esas áreas son afectadas. Entonces, para el alma, se contamina todo porque arrasa con todo. Si hay una persona amargada, lo que está alrededor, pues va a tener lo mismo de amargura, o sea, la persona va a contaminar a los demás, como dice la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. La amargura nos hace olvidar de todas las cosas buenas y el propósito que Dios tiene en cada una de nuestras vidas, como dice Jeremías 29:11, que Él no tiene malas cosas, que tiene un propósito y que tiene buenas cosas para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros estamos llenos de amargura, todo ese propósito que Dios tiene para cada uno se ve anulado. Entonces, fíjense que ahí que comenzamos a ver todo lo que causa la amargura en cada uno de nosotros. Es una semilla que se siembra cuando nosotros hablamos de las plantas. La mayoría tenemos plantas en la casa y vemos que hay que abonar la tierra, hay que mirar cómo está la semilla, hay que regarla todos los días, hay que hablarle a la planta, hay que sembrarla en un terreno fértil, hay que ponerle abono y también pues el agua, ¿cierto? El rociarla todos los días o cada 8 días, depende de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un semillero y esas semillas van al corazón. ¿Qué tipo de semillas estamos sembrando en nuestro corazón? Cuando nosotros tenemos ese tipo de semillas como el odio, la amargura, el resentimiento, el dolor, todas estas cosas, que es lo que es pecado, pues son una puerta abierta, una ventana abierta para el enemigo, para Satanás, el cual aprovecha todas estas ventajas. Por eso nosotros tenemos que estar en alerta. Nosotros somos los soldados de Jesucristo y todo soldado está puesto ¿con qué? Como lo hacían los antiguos romanos, que tenían el escudo, tenían el gorro, tenían el yelmo, que es para proteger la cabeza, pero protege nuestros pensamientos, el escudo, que es para proteger el corazón, el cinto, para mantener la verdad, y las sandalias, que son para el apresto del evangelio. Pero nosotros a veces no estamos preparados. Nos dejamos llevar por toda esa serie de cosas, aún conociendo la palabra del Señor. Aún siendo cristianos tenemos raíces de amargura. Para evangelizar, para predicar la palabra de Dios, como es el mandato en Mateo 28:19, que Él no lo da, nosotros tenemos que estar sanos. Pero claro que la vida es un proceso, nuestra vida tiene muchas etapas y en cualquiera de esas etapas puede existir una raíz de amargura. Por eso tenemos que estar en constante vigilancia, para que nosotros estemos tranquilos, tengamos el corazón limpio, el corazón puro, porque Él emana la vida, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos el corazón puro y nosotros, ¿cómo vamos a enseñarle a una persona cuando nosotros estamos con el problema de una raíz de resentimiento, de odio, de amargura? ¿Cómo le vamos a decir que perdone al hermano cuando no hemos perdonado? Entonces, de ahí que tenemos que tener sanidad en nuestro corazón, una sanidad interior, se dice, en nuestro corazón. Entonces estamos diciendo que esa semilla crece, esa semilla de odio, resentimiento, de amargura, de todo pecado, se acumula, ¿cierto? Se acumula y madura. Pero ¿cómo va a ser ese fruto? Pues un fruto que no va a dar bendición para nuestra propia vida, menos para la vida espiritual y menos para establecer el reino de Dios. Es un sentimiento que tiene muchas ramificaciones. Nosotros vemos la planta, vemos la raíz, que la raíz tiene pelos absorbentes, absorbe el agua, la sustancia, los minerales. Entonces esas raíces, ¿qué están absorbiendo? Y crece tanto hasta formar un árbol, y ese árbol con frutos, con esos frutos que no son adecuados para agradar a Dios. Y sabemos que si no agradamos a Dios, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esas raíces de resentimiento, odio, falta de perdón se siembran en nuestro corazón, se instalan en el corazón, se incrustan en el corazón. Esas raíces crecen tanto hasta ahogar nuestra alma. Y eso es lo que el Señor quiere evitar.
que nuestra alma se llene de toda esta serie de cosas y no nos permita ser libres. Pero cuando conocemos la palabra del Señor, por eso dice que conoceréis la palabra y la palabra nos hará libres. Y nosotros a veces no entendemos que a través del conocimiento de la palabra, diariamente, y la intimidad con el Señor, tiene que existir una relación tan fuerte y hay una protección también en todos los sentidos. Nuestra área espiritual todos los días se va limpiando porque todo lo llevamos a la cruz cada día, nos examinamos como decimos anteriormente, pero no nos tomamos el tiempo de examinarnos diariamente. ¿Qué hice en el día? ¿Cómo procedí? ¿Cómo hablé? ¿Cómo estuve con el prójimo? En los contextos donde nos desarrollamos, ¿cómo he actuado? ¿Cómo están mis actitudes? No, nosotros llevamos una vida tan rápida que no pensamos en nosotros, no nos examinamos y contaminamos lo que está cerca. Bueno, ¿qué pasa con esta palabra? Esta palabra de amargura viene del griego pilcría, que significa punzón, como cuando las flechas tienen esa punta que cortan, o como cuando se coge un clavo, se llama punzón, punzan. Así es lo que hace la amargura, punza y hace hueco en el corazón. Yo voy a hacer una butaquita, coloco y clavo la parte de encima, las 4 paticas, pero de repente una de las paticas me quedó mal clavada. Al desclavar, pues la tabla no va a quedar lo mismo. Voy a quitar las puntillas, pero van a quedar las perforaciones y van a quedar perforaciones. Eso es lo que pasa con nosotros. La amargura llega a perforar el corazón, llega hasta lo más profundo y nosotros no nos damos cuenta, porque ahí comienza una ceguera en nosotros, que es donde tenemos que tener cuidado. Vamos a ver cuáles son las causas de esa amargura. Pues sí, hay muchas causas y la hemos venido viendo paulatinamente porque todo se relaciona, no es que trabajemos el mismo tema. Para llegar a la amargura tuvimos que trabajar la ira y el enojo. Y esto es lo que queda erradicado, lo que se siembra cuando no manejamos ni la ira ni el enojo, ¿cierto? Entonces, vienen de los traumas que han sido de las etapas, desde la etapa prenatal, la primera infancia, segunda infancia, la adolescencia, preadolescencia, la juventud, la madurez y la tercera edad. Entonces, siempre en cualquiera de esas etapas puede ocurrir una raíz. Entonces vienen abusos, accidentes, pérdida de un familiar, los abortos provocados o inducidos, el divorcio, ¿cierto? Adulterio, diferentes tipos de traición, engaño, violencia familiar, ¿cierto? La violencia intrafamiliar, física y psicológica. Entonces, toda esta serie de cosas son las que causan esa amargura, porque las personas que más nos hacen daño o a las que más les hacemos daño son las que están cerca de nosotros, desafortunadamente. Entonces, esta raíz de amargura va creciendo tanto que no nos damos cuenta de nuestras acciones y nuestras actitudes. Y como decíamos anteriormente, en el enojo y en la ira se forma un hábito. O sea, ya se vuelve muy recurrente hacer esta serie de cosas, es muy natural. Aún siendo cristianos y sabiendo que tenemos que dar un testimonio donde vivimos, donde trabajamos y con nuestros hijos. Muchas personas que han vivido etapas fuertes durante la infancia o en la adolescencia maltratan a sus hijos. O sea, todo ese rencor, todo eso cuando no se ha sanado, se pasa al mismo modelo y viene de generación en generación. Entonces hay maltrato y viene el maltrato, viene el alcohol, vienen todos los ejemplos, los malos testimonios que hemos dado y quedan sembrados dentro del núcleo familiar. Y luego a su vez, si no se trabaja, esas raíces de amargura siguen con el hijo, siguen con el nieto, con el bisnieto y sigue todo el tiempo la cadena. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos pensar en qué afecta la amargura en cada una de nuestras vidas. Uno puede decir, no, es que no soy amargado, pero entonces ahorita pues nos damos cuenta que cuando hay envidia, odio, todas esas cosas, resentimiento, calumnia, chisme, toda serie de pecado que trae amargura, nosotros estamos pecando, porque minimizamos ese pecado de la amargura. Nos sentimos frágiles, nos victimizamos y no reconocemos que estamos en pecado, porque se desencadenan una serie de cosas
dentro de los contextos donde estamos. Las consecuencias impiden el propósito de Dios en nuestra vida. Todo lo que el Señor tiene en el ministerio, en nuestra vida, en todo, no solamente como parte espiritual, sino como personas, el progreso en las diferentes áreas, el área profesional, en la familia, se ven estancadas, porque nosotros, a causa, entonces trae esa consecuencia, y con esa amargura se impiden toda esta serie de cosas. Contaminamos a los que nos rodean, como lo hicimos anteriormente. Se pierde la perspectiva de lo que uno quiere en la vida porque la persona ya entra en una amargura. Y hemos dicho que cuando se siente amargado ya viene la depresión y se desencadenan otra serie de cosas, de problemas psicológicos que no permiten el avance de la persona. La persona se queda estancada y no permite seguir adelante. Se disfraza la sabiduría. Hay personas que tienen baja autoestima, entonces se cree que saben mucho y todo, y que todo lo saben. Que, por ejemplo, que una medicina, no, esa medicina no sirve porque, pero es que mi primo es médico, mi primo es doctor, es que yo he escuchado, es que yo he visto, que por Google, por internet, no todas las cosas que se ven en Google, porque cada organismo, cada cuerpo, cada persona, física, psicológica y emocionalmente somos diferentes, somos un mundo. No hay ninguna persona igual a nosotros, al no ser que sean gemelos, pero su forma de pensar, su forma de actuar son diferentes también, y en algo se diferencian físicamente. Puede ser algo mínimo, un lunar, lo que sea, pero se diferencian. Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Entonces nosotros no podemos el mismo medicamento para la persona, la misma consejería para la persona, el mismo tratamiento psicológico para la persona. No, porque todos somos diferentes. Damos lugar a Satanás, ya lo decimos, siempre que nosotros estamos con toda esta serie de cosas, estamos con la mente entenebrecida, tenemos una ceguera espiritual que no damos paso al crecimiento espiritual. Y ya lo hemos dicho anteriormente cuando hablábamos de la ira y del enojo que causa enfermedades, pero aquí ya vienen más, porque viene la artritis, ¿cierto? Vienen los problemas de riñones, problemas de corazón, la presión arterial, el estrés, vienen enfermedades en la columna, ¿cierto? Vienen las úlceras gástricas, bueno, todo tipo de úlceras. Entonces, porque el cuerpo somatiza y nosotros a veces no nos damos cuenta y somatizamos todo eso. Por eso es importante dialogar, hablar en la familia, con las personas que nos rodean, el esposo o la hija, en fin, y mirar cómo solucionamos esto para estar sanos. Si estamos sanos espiritualmente, en nuestro interior y nuestro corazón, se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. Y siempre hay una alarma, una alerta de qué nos está pasando. En el Espíritu Santo no podemos alcanzar la gracia del Señor. No dejamos trabajar al Espíritu Santo de Dios y como siempre he dicho, nosotros podemos orar, arrodillarnos y todo, pero si nosotros no amamos al prójimo, no reconocemos nuestro pecado, no lo llevamos diariamente a la cruz, no reconocemos lo que estamos haciendo, cada día nosotros fallamos porque tenemos la naturaleza humana. Y si nosotros fallamos, no nos damos la oportunidad de reconocer en qué estamos fallando para cambiar, porque primero tengo que cambiar yo, no el que está a mi lado, no el esposo, no el hijo, no. Tengo que cambiar, aunque me cueste, aunque tenga que hacer miles de cosas, pero es un beneficio para mi vida. Entonces, todo esto lo encontramos en Hebreos 12:15, que fue lo que leímos. Formas equivocadas de interpretar la amargura, porque a veces nosotros, bueno, culpamos siempre a otro, lo vimos en el enojo, lo vimos en la ira, pero aquí, si algo pasa, por ejemplo, un problema de violencia, hay personas que aún estando en la vida cristiana han tenido problemas de violencia, han desplazado a la familia y siguen con esa sed de venganza en el pensamiento, que yo no he progresado porque como mi familia le quitaron las fincas, mataron, hicieron, no perdonamos, es muy difícil, sabemos que es un proceso y que hay que trabajarlo, no es decir yo perdono, es un proceso que tenemos que interiorizar, que tenemos que sanar esas heridas. Entonces, si nosotros podemos llevar 20 años en la vida cristiana, pero seguimos recordando lo que nos sucedió hace 20 años, no vamos a dar lugar a conocer otras cosas diferentes que Dios nos quiere mostrar.
Justificamos todo, no, es que me siento mal porque a mí me pasó esto, tengo este problema, porque me divorcié, me separé, perdí el trabajo, y siempre estamos con esa justificación. Siempre decimos, ay, qué pena contigo, fue que te contesté mal porque tengo un problema en la casa, fue que llegué tarde porque tengo un problema, pero no tenemos la responsabilidad de reconocer el problema que está dentro de nosotros. Pedimos disculpas, pedimos perdón al ofendido, pero también tenemos que ir a Dios a pedir perdón. Pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho, porque Él dice que lo que le hacemos a una de sus ovejas, se lo hacemos a Él. Nosotros tenemos que pedir perdón y pedirle perdón a la persona y perdón. Y si nos han ofendido y nos piden perdón, perdonar de corazón, porque son cosas que no hemos aprendido a hacer. El origen de la amargura se deriva de las heridas causadas, ya dijimos, de generación en generación por diferentes cosas, por diferentes incidentes, por diferentes circunstancias, ya sean en la familia o sean de otro tipo, como ya las dijimos anteriormente. Siempre repercute más que todo en la familia, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta. Las heridas, cuando nosotros no trabajamos en ellas, sigue pasando el tiempo y decimos, no, el Espíritu Santo no ha trabajado en mí, el Señor no escucha mis oraciones, yo sigo siendo la misma persona, pero a veces nos pasa porque es que nosotros tenemos que pasar por un desierto, el Señor nos trabaja, nos moldea, estamos en el taller del Maestro y nosotros tenemos que dejarnos moldear, porque a veces sí somos buenas personas, hacemos obras de caridad, hacemos tantas cosas, pero nos falta mucho y cada día nos falta más. Y nos falta cada día porque nosotros dejamos en un lugar que no es el adecuado al Señor. Nosotros no le damos el privilegio de leer la palabra, de comunicarnos con Él. ¿Qué fortalezas hay? O sea, ¿qué se levanta? Porque hay muros, hay cosas que se levantan cuando nosotros tenemos amargura. Entonces se levanta la desconfianza. Desconfiamos de todo el mundo, si nosotros no hacemos las cosas nos parece que todo va a salir mal, que si no lo hacemos nosotros no está bien, que no hay personas que hagan las cosas mejor que nosotras, entonces tenemos esa pared, ese muro, levantamos esa fortaleza, temor de descubrir lo que hay en el fondo de nosotros y temor de que los demás vean por qué tengo esa amargura. La soledad es otra barrera que levantamos, siempre la persona cuando está amargada quiere estar sola, no quiere hablar con nadie, piensa que todo el mundo la mira mal, piensa que todo el mundo la critica, que nadie la quiere, pero el problema está en uno, no en los demás. Y ahí es donde tenemos que venir trabajando todo el tiempo. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas cuando se rompen las relaciones entre las parejas. ¿Cuál es el daño que hacemos? Entonces viene la ceguera, ¿cierto? Viene una ceguera, es que al separarnos del ser querido, y no vemos nuestras fallas, entonces viene esa ceguera espiritual que es la que le tenemos que pedir al Señor, ¿sí? Porque nosotros podemos leer la palabra, pero tenemos esa ceguera espiritual precisamente porque con todas esas raíces de amargura que tenemos, con todo ese barbecho, con todo lo que tenemos guardado en el corazón, no nos permite sacar todo lo que tenemos para poderlo llenar. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que ser vasos limpios, y si no somos vasos limpios, pues no podemos progresar en la vida espiritual. La actitud crítica hacia otros. Nosotros nunca vamos a ver lo que hacemos sino la paja del hermano. Vamos a ver todo y siempre vamos a señalar, nunca vamos a ver las cosas positivas. Y tenemos que aprender a elogiar a los demás, a vivir en coinonía, a mirar las cosas positivas que tiene mi compañero de trabajo, mi esposa, mi esposo, mi hijo, el vecino, todas las cosas buenas, las fortalezas de esa persona. Pero siempre estamos criticando y viendo sus debilidades. Nos impide actuar con sabiduría porque estamos iracundos y estamos metidos en nuestro mundo, en el mundo de la amargura donde no permite ver más allá. Impide vernos a nosotros mismos y nuestros errores. Impide que nosotros restauremos relaciones rotas, ¿cierto? No, yo peleé con esa persona, si se me la hizo, me la paga, pero yo
no vuelvo a tener amistad con esa persona, yo no perdono a papá, no perdono a papá, no perdono a mi hermano, no, y no voy a resolver, así soy yo, así me quedo, así nací, y puede pasar lo que sea. Y puedo amar mucho a Dios, hay personas que dicen eso, pero yo no cambio. Entonces, nosotros esa pared también la subimos y no nos damos cuenta que estamos pecando contra Dios. Porque si nosotros no perdonamos, como dice la palabra de Dios, que tenemos que perdonar 70 veces 7 y que no puedo llevar la ofrenda a las furias si no perdono al hermano. Y todo radica en el perdón. Antes del Señor sanar siempre, en los evangelios vemos que siempre perdonaba los pecados. Primero perdonaba los pecados y luego sanaba a los enfermos. Porque cuando uno perdona es libre. Entonces asegurémonos de eso. Viene la despreocupación, no nos interesa nada. Cuando hay amargura, no, desde que a mí no me pase, a los demás ellos verán, es su problema. Nos volvemos con un corazón duro, porque como nos sentimos tan atacados, entonces no vemos lo que estamos pasando. Hay inmadurez, una inmadurez espiritual tremenda, o sea, hay personas que son jóvenes, pero tienen una madurez espiritual y madurez tienen responsabilidad y son maduras en otras estancias de su vida, pero hay personas que llegan a determinada edad y no han madurado, no se hacen conscientes de su irresponsabilidad en todos los sentidos, la irresponsabilidad espiritual, física, emocional, no van al médico, hablan, leen la palabra y todo como algo mecánico, no viven la palabra. Entonces hay personas inmaduras, pueden tener 40, 50 años, pero hay inmadurez todavía. Son niños fluctuantes, aún conociendo la palabra por tantos años. Hay resentimiento y hay sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa se convierte en un odio. Entonces ahí vamos ya trabajando lo que nosotros vimos en el flujo del termómetro de la ira. El engaño se convierte como en una perversión, entonces ya la persona se vuelve, engaña por todo. ¿Sí? Se vuelve un hábito también engañar, se vuelve un hábito decir mentiras, como tapando todo, ¿cierto? Como mostrándose un ser que no es. ¿Sí? Ante muchos es de determinada manera, pero frente a ellos mismos en su realidad, pues hay tanto dolor y tanta angustia y tanta desesperación que no les permite que se les ayude o ayudarse en ellos mismos, que es lo primero. ¿La amargura de qué se alimenta? Pues de todo el pecado, de los pleitos, del odio, de la envidia, de la hipocresía, de la calumnia, de todo pecado. La amargura es una explosión de sentimientos, que es en la que tenemos que tener cuidados todos nosotros. Entonces, fíjense todo lo que tenemos que hacer, pero vamos a ver qué podemos hacer, cómo sanar esa amargura. Primero que todo, teniendo en cuenta al Señor, llevando todo eso que sentimos a la cruz, decirle: Señor, estoy desesperado, me siento, soy un amargado, grito, soy violento, reconocer ante Dios el pecado, hablar en la intimidad con Dios. Él nos ama tal y como somos, pero a Él le interesa que nosotros reconozcamos ese pecado, ¿cierto? Segundo, hacer una lista de lo que me está pasando, desde dónde viene el problema, trabajar con un mentor, en ese caso pastor, pastora, sanar su espíritu, mirar desde dónde viene el problema, mirar las causas y las consecuencias. Y usted toma la red y usted va cambiando. Y a través de la palabra del Señor, con la ayuda del Señor, con la ayuda de una persona, bien sea un profesional, hemos dicho, el pastor, una persona que pueda ayudarla con su consejería, una persona que pueda trabajarle la sanidad interior. Si no sanamos, no podemos, porque no perdono y seguimos en la iglesia. No, se tiene que mirar qué pasó en su niñez, su infancia, su adolescencia, mirar cómo está, examinarnos, porque uno lo debe hacer diariamente. Me pongo también como ejemplo. Y cometemos errores, sí, pero nosotros tenemos que saber que somos apartados para el Señor y que tenemos que ser diferentes. Entonces, hacer una lista de las personas que hemos ofendido o que nos han ofendido, de los pecados ocultos. Haz esa lista y no es para mostrársela a nadie. Es algo que tienes que trabajar con Dios. Y si es con tu mentor, con tu pastor, con tu pastora, o si tienes que ir a un profesional, al psicólogo. Hay muchos psicólogos que también conocen la palabra de Dios. Y ellos pueden enseñarte de una manera mejor porque aplican todo lo que saben
con la ayuda de Dios y todo su conocimiento en cuanto a la psicología, pero también lo extienden a la parte espiritual. Entonces se hace un trabajo maravilloso. Pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. Siempre hay personas que siguen en el mismo punto, pasan 5, 6, 7, 8, 10 años más y seguimos ahí. Entonces, si tú le quieres agradar a Dios, si tú amas a Dios, si lo pones en primer lugar, cambiemos. Siempre tenemos que hacerlo. Desear de todo corazón que seamos sanos por medio del Espíritu Santo. Dejar trabajar al Espíritu Santo del Señor. Entonces, siempre que expresemos la falta, que nos comuniquemos con el Señor, todo esto hay que hacerlo. Pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos muestre todo pecado oculto, todo trauma, todo dolor. Si tienes un problema actual con tu pareja, con tu hijo, con tu hermano, con tu jefe, hablarlo. Y ahí podemos aplicar lo que se habla de la ira, la ira pasiva, no, ni la agresiva tampoco, sino la ira firme, donde yo puedo hablar con una persona, decirle todas las cosas porque hay que desahogar, pero no con gritos, ni con palabras oeces, ni levantando la mano, no. Si no vamos a hablar, me pasa esto, tengo este problema, hace tiempo tenemos en nuestra relación, estamos viendo, hacer las reuniones familiares que ahora se nos olvida. Como no hay tiempo, en familia podemos hablar qué está pasando. Y no lo negativo, sino siempre primero las cosas buenas, para luego sí trabajar lo demás. Pero démonos esa oportunidad, no mandemos callar al esposo, a la esposa, no. Escuchémonos. Entonces vamos a leer las citas bíblicas ya para terminar. Recordemos el flujo siempre de la ira, que si está irritado, disgustado, violento, enfurecido y resentido, todo esto nos va a llevar a la amargura. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a leer esa hermosa palabra y entendiéndola. Seguid la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la paz no veremos al Señor. Mirad bien que no sea alguno que deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Entonces, hacemos daño físico, espiritual y material. Vamos a ver la otra, el Salmo 73, el versículo 21-22. Dice así: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Estábamos hablando de ese cliria, de eso que dijimos de las punzadas. Y en mi corazón se sentían punzadas. Tan torpe era yo que nada entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo lo que yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en la gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti. Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, a él acercaré a Dios, que es el bien. He puesto en Jehová el Señor mío toda esperanza para controlar todas tus obras. Sabemos que si estamos en el pecado no vemos el rostro del Señor, que si no perdonamos tampoco, que no podemos recibir esa gloria del Señor. ¿A quién tenemos en los cielos? A Él, que nos tomó de la mano, que camina con nosotros, que es fiel, que permanece en todo momento. Entonces, ninguna raíz de amargura, siendo cristianos, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, debemos trabajarla. No digo que la saque porque no es simplemente con una oración, hay que trabajar. Hay que trabajar. Y hay una cita bíblica que marcó toda mi vida, que es tercera de Juan 2, que es tan hermosa, tercera de Juan 2, ¿cierto? Que nos habla de qué. Vamos a leer el Hebreos y ya, el Hebreos 14:15. Seguid la paz con toda santidad. Y nos vamos para tercera de Juan, que dice: Hijo, yo deseo que seas prosperado
que en todo así como prospera tu alma. Entonces, nosotros somos prosperados así como crece nuestra alma, nuestro espíritu. Si limpiamos el corazón, si sacamos la raíz de amargura, pues tendremos plenitud en todo, seremos cuerpos sanos y estaremos libres de toda angustia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es radical, es una palabra que, mejor dicho, nosotros tenemos que marcar en el corazón y tenemos que llevarla siempre en nuestro corazón. Y es lo que a nosotros se nos olvida, grabar la palabra del Señor en nuestro corazón. Entonces vamos a Juan 15:1, que tampoco es una palabra que hemos olvidado y que es importante, solo un versículo que debe quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón siempre. Vamos aquí a Juan 15, ya llegamos, 1. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire lo que dice, estamos limpios por la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí, y toda esta raíz de amargura y todo esto nos separa del Señor. Entonces, separados del Señor no podemos hacer nada. Y todas estas cosas que nos separan de Él, como es la raíz de amargura, tenemos que evitarla. Entonces vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Papito Dios, Señor Padre Todopoderoso, en esta noche, Padre Celestial, te pedimos, Padre Poderoso, que seas tú, Padre Rey, mostrándonos, Señor, toda raíz de amargura que hay en nuestro corazón, que viene de cualquier etapa de nuestras vidas, Señor, ya sea en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en nuestra vida, en este presente, Señor, en todo momento, Señor. Hoy te pedimos que también nos muestre toda raíz, todo pecado oculto, Padre Santo, para que sea perdonado, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor, y a pedir perdón, Padre poderoso del cielo. Sabemos que con nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo, Señor, pero que por medio tuyo lo podemos hacer, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos a ti, te tenemos como abogado, oh Jesucristo hermoso, para que seas tú clamando ante el Padre Todopoderoso. Hoy, Señor, Padre Poderoso, levantamos una oración, Señor, para que seas tú, Padre, Rey Celestial, teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque aún si te conocemos, aún siendo cristianos, Señor, todavía practicando el Evangelio tenemos raíz de amargura, Señor. Hoy te pedimos que sea limpiado nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y todo nuestro ser, Señor, para que podamos amarte con todas nuestras fuerzas, con toda el alma, Señor Padre poderoso, para que podamos servirte, Señor Padre poderoso, de una forma adecuada, Señor. Ayúdanos, Padre poderoso, Señor, a guardar nuestra santidad. Ayúdanos a que tú seas el camino, que tú seas la verdad, que tú seas la vida, Jesús, porque a través tuyo llegamos al Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado contra ti, hemos pecado contra el cielo, hemos pecado mucho y hemos pecado diariamente, Señor. Hoy te pedimos misericordia, Señor. Hoy te pido, Señor, por cada niño, por cada joven, Señor, por cada adolescente, Padre poderoso del cielo, que tú tengas misericordia, Señor, que seas tú tomándonos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, Padre poderoso, y ministrando a nuestras vidas, Señor. Nos quedamos con esta bendición preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gracias a todas las personas
que escucharon esta transmisión en directo y también la ven en diferido. Y le damos gracias al Señor de poder enseñar de su palabra a través de todos estos medios, el WhatsApp, Padre Poderoso, el Facebook Live, el Twitter y otra serie de cosas y otra serie de medios que hoy nos sirven para proclamar tu palabra. Alabamos y bendecimos al Señor. Muy buenas noches tengan todos ustedes y trabajen en la raíz de la amargura.